asombroso. Vamos a creer en Dios juntos esta mañana. Amén. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver nuestras Biblias. Me puse a pensar hace años atrás, estuve predicando para uno de nuestros líderes y su asistente, con mucha gracia, estuvo buscando, fue durante el tiempo de la oración por la mañana y nos pusimos a hablar y discutiendo qué haríamos esa mañana, qué te gustaría hacer o qué piensas hacer. Y nos pusimos a hablar de esto y yo con inseguridad le dije, mira, déjame saber, me dijo, porque Pastor Payne, es tu mundo, yo solo soy parte de tu mundo. Yo dije, wow. La persona sociópata y megalonamenio tuyo, yo dije, pero eso fue una declaración de deferencia que yo no era digno de eso, pero nunca había escuchado esa frase, qué forma más profunda de ver la vida, pero es apropiado cuando lo aplicamos y lo dirigimos hacia Dios mismo, ¿verdad? Porque vamos a ser honestos, en realidad este es su mundo y nosotros apenas somos parte de él. Y lo hemos oído decir muchas veces que la historia, por fin es su historia, ¿verdad? Y esa es la forma que será visto y concluido en la eternidad. Un hombre dijo lo siguiente: la historia no es una sucesión interminable de acontecimientos sin sentidos, tampoco es un ciclo continuo de repeticiones vacías, pero sí es la historia del Dios del cielo y su trabajo aquí en la tierra. Por eso quiero prestar de esos pensamientos y predicar un sermón llamado Hacer su historia, tu historia. Hebreos 3, escritura muy interesante. Vamos a leer versículo 20 al 22. Dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite o los haga completo en toda buena obra para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 22. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación o pocas palabras. Haciendo su historia, tu historia, vamos a mirar primeramente al sermón modelo. Descargo la responsabilidad, aunque le damos gracias a Dios por la gran predicación, nuestro compañerismo, y tenemos gran predicación, nuestro compañerismo, eso es verdad, pero y está en agradecimiento de que hacemos talleres de sermones que nos ayudan a mejorar nuestra predicación. Quiero decirte que personalmente yo nunca me atrevería a definir o a ser calificado para definir lo que sería un sermón modelo. Yo no soy calificado para decidir eso. Pero nuestro texto está en lo que se llama el libro de los Hebreos. Y con toda su majestad y todo su misterio, el libro de Hebreos puede ser el recurso que nos ayude a hacer eso. Y el motivo es que el libro de Hebreos puede ser mejor entendido y mejor apreciado cuando no lo miras tanto como una carta, sino como la opinión común que muchos tienen, es que el libro de Hebreos es más que probable, es un sermón. Y este sermón fue escrito intencionalmente para que fuera leído en voz alta a un grupo específico y particular de judíos convertidos a Cristo, los cuales estaban luchando en su fe. Me puse a pensar, esto sería como la versión del primer siglo de enviarle a alguien un cassette o un MP3, un video de sermón y decirles, escuchas esto porque está muy bueno y te va a ayudar. Versículo 22, es interesante que el escritor refiere a esto como una palabra de exhortación o breve exhortación. Y mientras estudiamos esto, mira, es algo fascinante. Este es el término
de la iglesia primitiva para un sermón en Hechos 13:15. Dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron, y esto eran Pablo y su equipo, diciéndoles: hermanos, si tienen alguna palabra o enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos, o díganlo. Y lo interesante es de que este libro de Hebreos es referido como un libro de exhortación y de todas las opiniones de Hebreos. Si has estudiado este libro te das cuenta, y hay muchas opiniones sobre él, pero la más consistente es decir que este libro no está estructurado como una carta. No tiene el saludo inicial como muchas cartas de Pablo. No se lee como una carta, pero muchas de opiniones. Por ejemplo, Carlos Campbell dice que Hebreos comúnmente es reconocido como uno de los mejores ejemplos de uno de los sermones primitivos cristianos de toda la historia. F.F. Bruce dijo: Hebreos es un sermón escrito que estaba destinado a ser presentado oralmente o vocalmente a la iglesia, ellos reunidos. Y por eso, siendo así, Hebreos puede describirse en muchas maneras como el sermón modelo. Un hombre escribió un libro con el mismo nombre. Su nombre era Jeremías McKim. Él dijo: Dios ha incluido un sermón del primer siglo como para guiarnos, una especie de guía de Cliff Notes para la predicación. El primer principio es que un sermón debe ser un mensaje de Dios. Uno de los misterios del libro de Hebreos es que no sabemos quién con seguridad es el autor. Muchas personas han escrito y han hecho opiniones. Algunos creen que fue Pablo, otros creen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolos o Bernabé. Un hombre llamado Origen dijo que en cuanto a quién escribió el libro, realmente solamente Dios sabe la verdad. Y yo creo que es una opinión bastante razonable, de que es muy probable y posible que Dios permitiera esto para hacer un punto, y eso es recordarle a ti, a mí, a los predicadores, de que no se trata de ti, no se trata de nosotros. Cuando estábamos creciendo en Nueva York, cuando alguien se interponía en tu camino, y éramos 6 niños en la calle jugando, tú le decías: oye, eres mejor pared que ventana, o sea, salta del camino, quítate de adelante. Y es muy posible que uno de los principios iniciales o principales que esto habla es de que no sabemos quién lo escribió, porque no se trata del predicador. El sermón modelo debe ser una palabra que venga de Dios y debe ser un oráculo, un discurso del Espíritu Santo. El trabajo del predicador debe ser más una ventana que una pared, que debemos simplemente dejar que entre la luz y explicar, pero tenemos que salir de adelante. Y mientras tú lees este sermón del predicador, él cita muchas veces del Antiguo Testamento, lleno de citas, lleno de referencias a la palabra de Dios, y siempre refiere: Dios está diciendo, o Él dijo, o el Espíritu Santo dice. Y por eso tenemos uno de los principios fundamentales del sermón modelo. Otro es que el tema, mira, sin duda es la centralidad y la supremacía de Cristo. Además de todo, por encima de todo, si tú crees esto, el punto del predicador es: Jesucristo está por encima de todo. Jesucristo, el nuevo, el mejor pacto, Él tiene la respuesta para nuestras vidas, y no importa cuál sea el tema, pastor. Todo buen sermón del Nuevo Testamento al final debe regresar a Cristo, a la cruz, a la resurrección y al juicio y a la eternidad. ¿Puedes decir amén? Hay algunos que estudian este libro como un sermón y dicen: quien quiera que haya sido, fue un predicador muy bueno. Mientras estudian la técnica de la manera de escribir, mucha metodología muy intensa utilizada por este predicador,
Dice, este hombre sabía lo que estaba haciendo, un poder grande de convencer, un maestro en aplicar las escrituras. Había una mezcla de advertencias y de aliento y ánimo. Él está pidiendo que haya un veredicto. Él conocía al pueblo a quien le estaba predicando y usa palabras como nosotros, y los está convenciendo y trayéndolos a una decisión, como entendemos que es la predicación. Y otra cosa interesante, y podemos decir que el sermón modelo, versículo 22, cuando dice, les pido, hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito, como una breve exhortación o cortas palabras, que por lo menos en la opinión de él era un sermón corto. Pero ¿cuántos saben que esa siempre es la opinión del predicador? Eso es como quien dice, un jovencito que estaba en la iglesia con su papá y el pastor dijo, en conclusión, concluyendo, el niño se viró a su padre y le dijo, ¿qué quiere decir eso, papá? El papá le dijo al niño, no quiere decir nada, absolutamente nada. Pero defendiendo al autor, en defensa del autor, un erudito observó y dijo lo siguiente, que este sermón entero puede leerse en voz alta en griego en probablemente 40 minutos. Así que para mí eso es fascinante. Pero si vamos a hablar del sermón modelo y el por qué esto puede ser considerado un sermón modelo, yo creo que el motivo principal es que sabemos que esto realmente y verdaderamente fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque está escrito en el Nuevo Testamento y es algo que sin duda podemos aprender mucho si queremos aprender a hacer de sermones. Segundo, quiero mirar y hablar del mensaje general. Porque el escenario del texto es un grupo de conversos judíos al cristianismo que estaban soportando una época de persecución intensa. Si estudias los detalles de esta congregación o el grupo de congregaciones, lo cual también es posible, ellos a través de la persecución habían resultado en varias cosas. Primero, ellos habían tenido una pérdida del estatus. En la sociedad, muchos de ellos tal vez perdieron su trabajo, su posición, sus matrimonios. Tal vez hubo pérdida de propiedades. No era incomún en aquella época que te quitaban tus riquezas, casas, haciendas. Para muchos de ellos también había una pérdida de libertad, o sea, cárceles, lo cual también incluiría tortura, y muchos de ellos tal vez supuestamente hubieran perdido sus familias y sus hijos, y algunos de ellos hasta perdieron sus vidas. Por eso estamos hablando de un grupo de personas los cuales están bajo un desafío muy serio a su fe, y la palabra que regresó al predicador fue que ellos estaban siendo tentados para regresar y volver a sus viejas costumbres judías. Ellos estaban con la esperanza de recuperar lo perdido, de llegar a un punto central y de alguna manera regresar a la dinámica del templo y tal vez recuperar algo de lo que habían perdido, o tal vez tenían un tiempo más fácil, o tal vez podían encajar o ser aceptados por su cultura. Lo único que tenían que hacer era regresar a algunas de sus prácticas fundamentales del templo y sacrificios del Antiguo Testamento. Yo me puse a pensar, mira, estos fueron los promotores del movimiento de raíces judías del principio, y era tan falso antes como lo es hoy, porque de acuerdo al predicador, él está rogándoles, él está dándole advertencia, él los está animando. No hay manera de volver atrás, no pueden mezclar esto con lo del pasado, no hay un acuerdo que pueden llegar. Jesús está sobre todo lo demás. Y este predicador es un maestro.
Él está utilizando escrituras, Él está utilizando su entendimiento del Antiguo Testamento y de la revelación del Nuevo Testamento. Y tú puedes caminar por este libro en Hebreos capítulo 1 y 2. Les dice claramente, Jesucristo es superior a los profetas y a los ángeles. Además, él sigue el capítulo 3 y 4, dice, Jesucristo es superior a Moisés, a Josué. Capítulos 5 al 7, algunas de las escrituras más profundas y del Nuevo Testamento, dice, Jesucristo precede el sacerdocio levítico. Capítulo del 8 al 10, habla de que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los cuales en realidad no tenían el poder de perdonar el pecado. En el Antiguo Testamento esta gente eran perdonados por un crédito, por fe, por lo que Cristo iba a hacer, por fin, lo cual era el sacrificio final. Y la frase principal del sermón entero es que Él es mejor. Jesús es mejor. Él es un mejor pacto. Él es un mejor sacrificio. Él es un mejor acuerdo. Él es superior en todo por la origen divina de Cristo, por el poder de su muerte, entierro y resurrección. Él murió una vez y su sangre puede limpiar tu conciencia para toda la eternidad. Y Él les está dando la advertencia: si ustedes se regresan, si ustedes se resbalan, si ustedes le dan la espalda, no hay ningún otro remedio para el pecado. No hay ninguna otra esperanza a no ser que esta para la vida eterna. Por eso la aplicación. Todos como peregrinos somos llamados a caminar por fe. Independientemente de si nuestras luchas son o no son o están a este nivel, probablemente es porque este sermón está en el Nuevo Testamento que necesitamos que se nos recuerde. Jesús y sus planes para nuestras vidas son superiores a y sobre todo lo demás. En esta corta vida que tenemos. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que muchas veces no pensamos que nuestra vida es corta. Tenemos capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, están el capítulo del converso de 19 años. Están el capítulo del 20 al 25 a 35 años de edad, que vamos a pensarlo todo otra vez. Y puedes seguir adelante añadiéndole capítulos y no se pone mejor el cuadro, ¿verdad? Pero nuestras vidas son cortas. Y nuestras cortas vidas, mira el versículo 20 y 21. Nos dice, fíjate cómo él dice, toda cabeza inclinada, todo rostro, ojo cerrado, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, te haga completo o te capacite para toda buena obra, para que hagas su voluntad. Eso realmente es de lo que se trata. Todo se trata de eso, toda la bendición, ¿verdad? Todos los beneficios, hay tantos beneficios, toda la redención, el crecimiento, todas las oraciones respondidas, todos los llamados de altar en conferencia, todo se trata para hacerte completo o te capacite para que hagas su voluntad, para que haga en ti lo que le agrada por medio de Jesucristo. A Él será la gloria para los siglos de los siglos. Amén. Él dice, vamos a excluirlo todo lo demás. Vamos a dar un paso atrás. Vamos a mirar el cuadro más amplio. Él le dice a este grupo de personas que de verdad están a un pelito de resbalarse, le dice, al punto de hacer una estupidez, a un paso y tú te puedes reír de todo esto, pero yo no sé si algunos de nosotros hemos pasado por la mitad de lo que ellos han pasado, pero les está diciendo, calma, esperen un minuto, miren el cuadro más amplio primero, porque lo que Dios de verdad está haciendo toda la semana que estamos aquí para nosotros es hacernos
completos para hacer su voluntad. El mismo Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, el mismo poder que fue requerido para quitar ese cuerpo podrido y reconstruirlo completamente a que volviera a la vida, ese mismo poder está haciendo una obra igualmente creativa en ti y en mí. Y la Biblia Reina Valera dice para que te haga perfecto o completo. Otra traducción dice para toda buena obra. Así que Dios está depositando poder de resurrección para arreglarnos, para componernos. Él está desplegando poder de resurrección para prepararnos, capacitarnos y apoderarnos y sanarnos, perdonarnos para un propósito, para que podamos encajar en su historia. Su historia. Eso es increíble, asombroso. Yo no sé lo que tú puedes pensar de eso, pero a mí eso me quita el aire. Eso es mayor que nosotros. Eso es mayor que todo lo que tú estés pasando o vayas a pasar. Que Dios está entregado y completamente, Él lo ha entregado todo para hacernos completos, capacitarnos, para que todos los que están aquí esta mañana puedan encajarse en su historia. Tienes que tener cuidado con eso de mi destino. Porque yo creo en eso. Yo creo que tenemos una relación personal con Jesucristo y tenemos un destino y un propósito. Pero en realidad es su destino. Es su historia. Y nosotros podemos encajar, participar en ella. Y eso es verdad. Sea que una persona sea llamado a predicar. Si un hombre es llamado a predicar o una mujer está llamada a ser casada con él o a ser misionarios. O los hombres y mujeres preciosos que son llamados a ser miembros fieles de una iglesia local. Es su historia. Y no deja de ser su historia. Y todos nosotros tenemos una parte que jugar en su historia. Mira, ponte a pensar, si tú eres Bobby Sharon Allen, que en mi matemática, si la tengo bien, tenían 28, 29 años cuando el pastor Mitchell llegaron aquí a los 28, 29 años, una pareja pensando irse de la iglesia. Ellos fueron tan importantes como el pastor Mitchell y podemos ir al próximo nivel y decir Greg y Lisa Mitchell. Los cuales eran niños, los cuales Dios ya había escogido para reemplazar a su padre. Estamos hablando de su historia, estamos hablando de algo mayor, algo grande, algo realmente más grande. Y todo lo que Él está haciendo, toda oración, toda promesa, es simplemente para hacernos que seamos completos, para que podamos cumplir nuestra parte en su historia. Porque cuando llegamos al final de nuestros días, esto es lo único que realmente importa. Él está obrando, trabajando en nosotros, lo que es agradable a sus ojos. Ponte a pensar del privilegio que tenemos con eso. Eso es un gran privilegio. Yo me acuerdo, el pastor Mitchell, yo de vez en cuando no podía evitar escuchar sus oraciones cuando él decía, Dios, ayúdame a conocer tu voluntad y hacerla. Nuestra vida es importante cuando hacemos su historia, nuestra historia. Y vamos a hacerlo si podemos aceptar completamente, esto no se trata de mí. Y me pregunto a veces si por eso es que no conocemos quién es el autor de este libro. Porque hasta citando el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces el predicador, él dijo, él está diciendo, o él dice, porque se trata de Dios. Por eso quiero cerrar con la receta para la recompensa. Porque hemos tenido discipulado definido para nosotros. Y una vez más, el pastor Mitchell, la cita de él, el éxito es descubrir lo que Dios está haciendo y hacerlo con él. El discipulado es el deseo sincero de encontrar y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Y discipulado es el deseo sincero de ayudar a alguien a encontrar y cumplir la voluntad de Dios para su vida. Por eso aquí tenemos esta congregación o grupo de congregaciones. Tenemos un predicador que ha escrito su sermón y lo ha enviado para que lo lean a las personas que están pasando por distintos niveles de dificultad y están tentados para rendirse, entregarlo todo, regresar, resbalarse, comprometerse. Pon lo que tú quieras o tal vez todo eso y más. Y él les dice, recuerden que esto se trata de un plan que Jesucristo, la única vez que Dios se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó de los muertos, que Él tiene para tu vida. Y no puedes aguar eso, no puedes mezclar otras cosas con eso para hacerlo más agradable, más fácil. Pero cuando llegue el día y estemos cara a cara con Dios, valdrá la pena las decisiones que hemos hecho para hacer su historia, nuestra historia. ¿Has hecho ya esa decisión? Hoy es miércoles. Los predicadores han escrito de una forma maestra, aclarando para traer sanidad, esperanza, para facilitarlo todo. Pero en realidad de lo que se trata en estas conferencias, y si hay algo que yo puedo decir que mi experiencia ha sido, es que donde sea que tú estés, donde quiera que estés, en ese lugar secreto en el cual tú lo rindes todo, lo entregas todo, dice Dios, con todo y eso, Señor, no se ha hecho mi voluntad sino la tuya. No estoy tratando de ser melodramático ni nada de eso, pero de eso se trata. No se trata de mis preferencias, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo pienso. Yo quiero que tu historia sea mi vida. Tu historia para mi vida. Y hay una gran recompensa para esto. En nuestro texto, versículo 21, nos dice: a Él sea la gloria, por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Piensa de la recompensa. Y yo no sé cómo tú puedes procesar el cielo. Todos tenemos ideas de cómo será el cielo. Pero empieza a procesar lo que Dios está prometiendo. Y es una pregunta fascinante. Mira, si miras a Hebreos capítulo 7, y él empieza a hablar de Melquisedec, el sacerdote que vino, es un sacerdote, el rey que es sacerdote. Y no tendríamos un entendimiento claro de Salmo 110, versículo 4, sin Hebreos capítulo 13, cuando dije, Salmo 110:1, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrados de mis pies. Dice, porque el Señor lo ha prometido y no va a cambiar tú de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Encontramos a Melquisedec en Génesis capítulo 14. Él es llamado el rey, en Hebreos, él es el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Pero vemos que Abraham le pagó diezmos a este hombre. No sabemos mucho más de él, pero en Hebreos 7 lo explica. Dice, Melquisedec, que era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio diezmo de todos, sin padre, sin madre, sin linaje, sin principio ni fin de día, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y lógico, el argumento del predicador aquí es de que Abraham diezmó a Melquisedec. Leví todavía estaba en sus entrañas, de que Leví, ya el sacerdote Leví, estaba siendo sometido a Melquisedec y sus descendientes diezmaron a Cristo. Eso es básicamente lo que está diciendo, lo cual, si no quiero seguir este camino medio loco, es un buen argumento de que cristianos como hijos de la fe debemos también diezmar a Cristo. Esto no es una ley del Antiguo Testamento, pero saliendo de esa discusión. Pero lo fascinante en este argumento es que Melquisedec
o fue un ejemplo muy fuerte de Cristo, o una apariencia del Antiguo Testamento de Cristo. Él fue un rey y un sacerdote. Y eso era contra la ley, ¿te acuerdas? Bajo la ley levítica, el rey no podía acercarse al sacerdocio. Si no lo crees, pregúntale a Saúl y Usías. Porque por eso fue que recibieron el juicio de Dios. Pero Jesucristo fue rey y sacerdote. Y yo no sé todo lo que eso quiera decir, pero la Biblia hace esta promesa poderosa a los seguidores de Cristo, a los que perseveran, que seremos coherederos con Cristo. Todo el mundo le gusta tener un pariente rico. Déjame decirte algo. Tú y yo, llegará el momento, mira, cuando lean el testamento, Jesucristo, el único Hijo de Dios, tiene coherederos, y eso es todas las personas que han perseverado. Y además de eso dice en Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para la eternidad. Yo no sé lo que eso significa, pero es mucho mejor de que irse al infierno. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso va a ser algo increíble. Por eso a Él se ha dado la gloria y el dominio para siempre. Lo dice 2 veces, dice eso en Apocalipsis. Que la receta para la recompensa, que si tú quieres tener éxito en la vida, es descubre lo que Dios está haciendo y hazlo con Él. Y la única manera que lo puedes hacer es rendirte. Es rendirse por completo. Yo me acuerdo el pastor Mitchell, las veces que él decía, le preguntábamos cómo era, cómo fue estar en los primeros años del compañerismo. Y en realidad no fue en los primeros del compañerismo. Mira, yo me salvé en 1979, cuando yo me salvé, ya había hecho el edificio, ya habían 35 iglesias, y el viernes por la noche de conferencia los ponían todos aquí para orar, para enviarlos a todos. Y yo dije, estos quieren orar por alguien. Y a ver si tenían un par más, pero lo que yo sí me acuerdo, porque cuando yo me salvé, este movimiento estaba creciendo, estaban plantando iglesias cada 6 meses, plantando iglesias. El que oró conmigo, la oración del pecador, enviado músicos con quien yo estaba orando, pum, pum, siendo enviados. Si hay algo que yo me acuerdo veces en el cual Pastor Mitchell tenía un llamado de altar, y era algo muy sobrio. Él decía, voy a guiarte en una oración del pecador, pero no quiero que la repitas o hagas esta oración a no ser que lo digas de corazón. Y era así: Dios, yo haré todo lo que tú me pidas que yo haga. Yo iré a cualquier lugar, a cualquier momento, y ser lo que tú quieras al pueblo que tú escojas. Yo 100% me rindo. Muy sobrio. Pero yo puedo decirte que esa es la llave del éxito. En mi opinión, esa es la llave para una vida exitosa. Escuché una historia asombrosa. Patrick Niamey de Kenia nos vino a predicar en Gallup este fin de semana pasado. Nos contó de una muchacha, una mujer joven en zonas rurales en Kenia, la cual es la segunda esposa de un hombre de Kenia, el cual estaba en la cárcel. Ella es la segunda esposa. Ella está tratando de cuidar a su esposa en la prisión, y llegó a conocer el guardia de la prisión y le prometió que quería ayudarlo, porque ir a la cárcel en Kenia no es un picnic. Ella acabó cometiendo adulterio con el guardián de la prisión y quedó embarazada. Y después descubrió que estaba embarazada de un niño, un varón. Su esposo se enteró esto de la cárcel y se negó y dijo, yo no voy a criar un niño que no es mío, yo te mando que tengas un aborto. Y ella no, dijo que no iba a abortar. El hombre salió de la prisión, el niño tenía 1 año de edad, y el hombre le dio a ella una opción: o matas a ese bebé o vete de mi casa. Y esta mujer no lo hizo. Ella se fue de su casa, acabó criando 6 niños sola en una habitación de los barrios más pobres.
Pero lo que yo no sabía, de que ese niño fue Patrick. Él dio su testimonio, él dijo, creciendo yo tenía un par de pantalones, no tenía zapatos, yo dormía debajo de la cama de mi madre en un pedazo de cartón. Él tenía otro hermano y 4 hermanas. Y de la edad de 7 a los 14 me metí en pecados horribles, drogas, violencia, perversión. Y en un momento él aprendió después que su madre, luchando y llena de problemas, ella hizo una oración y dijo, Dios, si me das hijos, quiero que los hagas pastores. Ella no iba a abortar este hijo. Y a la edad de 14 años, Patrick dijo que él hizo una profesión, una declaración de fe a Cristo. Él le dio la espalda al pecado, todo lo que él sabía, sus amigos, el grupo de la pandilla con quien andaba, todo eso. Y él se paró firme y empezó a arreglar su vida, consiguió un trabajo con un abogado y aprendió el trabajo de leyes, adelanta todo esto. Yo estoy en Nairobi como misionario en la iglesia, él es mi intérprete. Él dice, pastor, yo soy llamado a predicar. Se casa con Carol. Y cuando llegó la oportunidad de ser líder de evangelización, lo que yo le pagaba al líder de evangelización era la mitad de lo que él ganaba como abogado. Y Dios tuvo que ayudarlo. Lucharon con la decisión, pero al fin le dio su espalda al mundo y pasó a ser un pastor. Hoy él es el líder nacional, predica por todo el mundo. Piensa esto. Considera una mujer joven, una pecadora, puso su fe en Dios a un gran costo. Ella quería que la historia de Dios fuera su historia. Y ella hizo historia. Yo ni siquiera sé el nombre de ella, nunca la conocí. Tú nunca conocerás su nombre. Ella simplemente dijo, yo quiero que la historia de Dios sea mi historia. Tenemos un joven que era un pecador, puso su fe en Dios, le dio la espalda al pecado y le dio su espalda al mundo. Él hizo la historia de Dios su historia. No importa si tú eres llamado a ser un líder nacional, no importa si tú eres la persona desconocida en una iglesia local o te sientes así. Todo el mundo aquí tiene una cita con esta decisión. Jesucristo dijo, si pierdes tu vida, por mí, por el evangelio, la ganarás. Pero si pierdes tu vida, si quieres salvar tu vida, la perderás. Si pierdes tu vida por mí, por el evangelio, la ganarás. Dios te ha destinado para su historia. Y este miércoles por la mañana, mi consejo sería, no te excluyas de esa historia. Haz su historia tu historia. Y harás historia. Vamos todos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos por un momento. Gracias a Dios. Cabeza inclinada, todo ojo cerrado.